Bienvenidos amigos de Argolla TV. Hoy tenemos un programa imperdible. Estará con nosotros Carlos Tapia para analizar todos los entretelones y las consecuencias de la crisis política de los swing audios. Y también nos acompañará Paolo Benza, el reportero y periodista que ya ha estado en otras ocasiones en nuestro programa. Eso viene en un ratito. Pero antes, lamentamos, como seguramente muchos lo saben ya y los que no, informar que el día de hoy ha partido nuestra querida, nuestra amada Alicia Maguiña. Y en homenaje a ella, porque otros medios no se han acordado de hacerle el homenaje que ella se merece, vamos a presentar este tema maravillosamente interpretado por su voz. Adiós, pueblo de Ayacucho. Volvemos. Amigos de Argolla TV, bienvenidos al día 183 de la emergencia por el coronavirus, la emergencia sanitaria, ¿no?, que estamos viviendo, y estado de emergencia también todavía, pero también, y bienvenidos pues, que vamos a decir jueves, viernes, sábado, domingo, lunes al cuarto día de la crisis institucional provocada por el virus Richard Swing, vamos a decirlo así. Porque de verdad que ha caído una bomba atómica sobre, bueno, el régimen y la gobernabilidad este fin de semana, que ha sido lo que ha marcado la agenda, ¿no? Y justamente para comentar este hecho, tenemos a Paolo Benza, que se une a la mesa de conducción de Argolla TV. Paolo, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime?
Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y bueno, gracias a ustedes. ¿A ti cómo les tomó cómo te tomó el asunto de que, a ver, voy a cambiar cámara porque estamos acá con unos pequeños problemas técnicos. Ya. Te decía, ¿cómo te tomó esta noticia cuando saltó a los medios, ¿no? Esta denuncia de estos audios, ¿no? ¿Cómo te tomó? Bueno, hubo días en los cuales yo no podía creer lo que estaba viendo en la tele. O sea, ya cognitivamente no podía entender cómo, estando a 65.000 muertes de más después de 6 meses de pandemia, de pronto como parece que la pandemia ya no existía y ya no pasaba nada. Y entonces todo el mundo hablaba de unos audios de la secretaria del presidente con Richard Swing, que además era un tema que había estado como que empezándose a dormir recientemente, ¿no? Salvo por la comisión de fiscalización. Entonces dije, bueno, algo, o sea, yo estoy convencido de que todavía falta algo más antes del Bicentenario. Antes del 28 de julio del 2021, algo más tiene que pasar en la política peruana, porque no para de sorprender. O sea, si tú te pones a pensar lo que ha pasado desde el 2016 hasta hoy, han vacado un presidente, han cerrado un congreso, un expresidente se disparó un tiro en la cabeza. O sea, y ahora es un segundo intento de vacancia de un presidente en menos de 5 años. Es por lo menos interesante, ¿no? Por lo menos interesante. Bueno, una consecuencia pues de nuestro precario, vamos a decirlo, sistema político que se ha ido deteriorando, siento yo, cada vez más, porque si bien es cierto, por ejemplo, ¿no?, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de García, en el gobierno de Humala, hemos tenido pues momentos también, ¿no?, en los que parecía que se vacaban los presidentes o se les metían problemas graves. Siempre supieron salir airosos y digamos que el sistema todavía tenía estos contrapesos que lograba que se pudiera salir, como digo, ¿no?, más o menos airoso. O sea, la misma institucionalidad respondía, pero más bien parece que ahora la institucionalidad está diseñada para lo contrario, más bien. Por ejemplo, recordemos que Toledo, precariamente, ¿no?, igual que Humala y Alan García, tuvieron una mayoría en el Congreso, que malo que bueno les permitió tener cierta estabilidad a pesar de sus mismos gobernantes. Pero desde el 2016 estamos viviendo una crisis permanente de un enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo. Y eso yo creo que es una de las cosas que ha hecho que estos últimos 4 años, que ya nos vamos para 5, hayan sido quizás los más inestables, ¿no? Seguramente desde el golpe de Velasco hacia Belaúnde. Yo no recuerdo antes una etapa como esta, sinceramente, en tiempos democráticos, obviamente. Bueno, la verdad que yo tampoco, yo soy un poco más joven, pero tampoco, los años que tengo de vida no recuerdo. Y es gracioso, ¿no? Porque Toledo yo recuerdo que Toledo llegó a tener una cifra de aprobación al final de su mandato, o antes del final de su mandato. Alan tenía el humalismo enfrente, pero claro, a este gobierno le ha pasado demasiada factura de no tener bancada, ¿no? Es como, realmente parece que, digamos, al gobierno nunca le interesó tener operadores políticos en el Congreso, y eso le ha pasado una factura tremenda a la estabilidad política del país, ¿no? Bueno, eso sin contar el hecho de que hemos llegado a este punto tras 20 años, tras 15 años en los cuales la dinámica dialéctica fujimorismo-antifujimorismo ha sido siempre muy fuerte. Ha definido las elecciones en el país. Entonces, esto creo que en la primera mitad de este periodo ha sido la conclusión de ese proceso, ¿no? Y yo creo que lo que se está viendo en la segunda mitad de este periodo, o sea, en este nuevo Congreso, que igual es confrontacional con el papá Vizcarra, que al final es quien los parió, yo creo que lo que se está viendo es la conclusión de otro proceso, que no es el antagonismo político fujimorismo-antifujimorismo, sino es el antagonismo social entre el Perú formal
y el Perú no tan formal. Y formal yo lo digo entre comillas, ¿no? Pero digamos, el Perú que valora la institucionalidad y el Perú al cual la institucionalidad nunca le dio nada, cuyos representantes, si bien yo estoy convencido de que los peruanos no queremos estar en este problema en medio de una pandemia, sí creo que hay representantes que, si bien en ellos no representan a sus electores, sí los representan en tanto no les interesa mucho la institucionalidad, porque la institucionalidad nunca les dio nada, ¿no? Y yo creo que el proceso de haber mantenido tan altos niveles de informalidad, tan altos niveles de desigualdad, ¿me entiendes? Todo eso, a pesar de que se ha achicado en 20, un poco más de años de bonanza, creo que eso hoy está tirándonos en la cara el hecho de que hay un montón de gente a la cual el Estado nunca le llegó. Entonces no le interesa si el Estado está bien o está mal, ¿no? Y muchos de ellos, o sea, Pepe Luna, César Acuña, todos ellos son expresión de ese periodo social, socioeconómico del cada uno mira por la suya y cada uno ve cómo sale adelante, ¿no? Y ellos salieron adelante en ese periodo, durante ese periodo. Entonces, sí creo que ahora estamos viendo la conclusión, en la segunda mitad de este quinquenio, digamos, de este periodo presidencial, estamos viendo la conclusión de ese proceso. Y en la primera mitad vimos la conclusión del proceso que ha definido la política nacional desde que se cayó el fujimorismo, que fue el antagonismo del fujimorismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que es una situación... No te escucho. A ver, vamos a tienes el micro apagado, creo. A ver, vamos a corregir esto. A ver. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, parece. Listo. Sí, bueno, como decía, es una situación inédita en el sentido de que, a ver, hemos visto como alguien del entorno cercano, casi personal, no me atrevería a decir que hasta casi familiar del presidente Vizcarra, ha actuado de una manera inexplicable, que lo pone a un presidente en una situación, pues, límite. Recordemos que otros presidentes han estado en situaciones límites, pero sus allegados siempre no han sido justo esta muralla de la que tanto se jactaba Vizcarra de tener, ¿no? Una muralla moqueguana, la del caso de Vizcarra. Pero, por ejemplo, recordemos el caso de Mantilla, ¿no? El que fuera ministro del Interior aprista, se murió en sus 13 y nunca dijo ni pío de su jefe, de su líder, Alan García, ¿no? El mismo Nava también, digamos, solo cuando Alan era gobierno jamás se le hubiera ocurrido hacer lo que hizo después, ¿no? Y yo sobre eso tengo dos teorías, ¿sabes? A ver. Una que me la decía José Luis Incio la vez pasada, que es interesante, que es que Vizcarra ha sido muy enfático en que el 28 de julio del 2021 se acaba su vida política nacional. Entonces ya no hay un proyecto por el cual mantenerse a su lado, no sé si me dejo entender, o sea, ya no hay futuro político para sus allegados, okay. que deben estar pensando si hoy me quemo, o sea, si hoy mi nombre aparece y me investiga Fiscalía, después yo ya no voy a tener nada, nadie me va a poder defender porque Vizcarra se va a ir probablemente a su región, a Moquegua, y va a hacer política regional o algo así, ¿no? Y probablemente también será perseguido. Su capital político es nulo, porque no tiene bancada, casi no tiene partido, no tiene operadores políticos, y no les presenta a sus allegados y a su círculo un futuro por el cual ellos deban mantenerse unidos a él. Ese es uno. Y lo otro, que es una teoría que dijo la otra vez Marcos Fuentes, que me parece muy interesante también, me parece que fue Marcos Fuentes, no sé si lo estoy sacando bien, pero me parece que fue él, fue que Vizcarra, si tú lees el libro que le escribe Martín Rippel a Vizcarra, está basado prácticamente en su totalidad en el perfil del traidor, ¿no? De una persona que traiciona a su círculo cercano. Entonces él no confía en nadie, trata de porque precisamente tiene este valor como bandera, al menos es lo que dice Cifuentes y me parece sensato, ¿no? Y se trata de rodearse de muy poca gente muy cercana, pero ese círculo tiene también esa bandera, porque es precisamente su círculo, ¿no? Muchos de ellos lo han acompañado, o sea, en el libro de Rippel se relatan sostenidas traiciones desde que era gobernador en Moquegua, ¿no? Muchos de su círculo actual lo han acompañado de Moquegua, entonces yo creo que va un poco por esos dos lados, el tema de que una persona
de su círculo cercano lo traicione, además que después de decir que lo quería como un padre, ¿no? O sea, y a mí me ha perturbado un poco escuchar a una persona decir, a usted lo quería como un padre mientras lo estaba grabando, ¿no? Y no sé qué clase de amor paternal puede ser ese, ¿no? Es algo inexplicable también en ese aspecto, ¿no? La traición de ese calibre, digamos, ¿no? En el que efectivamente, inclusive se sabe que la relación, ¿no? Laboral y seguramente amical que tiene Vizcarra con la señora Roca viene desde Moquegua, desde antes de la relación que tiene con Miriam Álvarez, ¿no, Paolo? Con Miriam Morales, claro, sí, correcto. Ella ha sido su secretaria durante muchísimos años. Y ha sido, digamos, si bien no ha sido parte de su círculo de confianza de toma de decisiones políticas, ha sido parte de su círculo de confianza casi, digamos, familiar, ¿no? O sea, ella misma dice que lo quería como un papá. O sea, hay incluso otro tipo de vínculo, ¿no? Ya más como cariño paterno con el hijo, no sé. Y entonces es duro porque, yo sé, mira Elian Carp, después de todo lo que le ha hecho Alejandro Toledo, porque Alejandro Toledo, yo me acuerdo desde el escándalo del Melody hasta que se fue a Estados Unidos fugado, no paraba, o sea, libertades, y la gringa sigue al costado de él, ¿no? O sea, lo protege. Paolo, y sobre todo en esta situación en Estados Unidos, donde ya él está perdido, o sea, está en lo más profundo, también, ¿no? En lo más profundo del pozo ha caído ya Toledo, y ella, fiel ahí, sale, se pelea con todo el mundo, insulta a los periodistas, lo cuida. Imagínate, ¿no? Yo he escuchado las grabaciones de las audiencias en Estados Unidos y el Yang le gritaba a la fiscal, ¿no? O sea, en la audiencia le gritaba a la fiscal, usted es una no sé cuántos, y en Estados Unidos, o sea, acá tú le puedes gritar al fiscal y quizás no es tan grave, pero allá en Estados Unidos sí es un poco grave, o sea, bueno, no sé, o sea, eso yo no creo que sea amor, no sé qué será, pero es lealtad, por lo menos es lealtad, ¿no? De algún tipo, por algún vínculo, algo que Vizcarra parece no encontrar, ¿no? O sea, su esposa no tiene un perfil alto como primera dama, digamos, no es una primera dama no es Pilar Nores, Elian Carp o Nadine Heredia, entonces quizás políticamente no lo vaya a traicionar porque tampoco forma parte del juego político, ¿no? Pero digamos, una persona igual o muy parecido en cercanía como Karen Roca o sea, es grande, ¿no? Es fuerte eso. Exacto. A ver, sí, de todas maneras, les comentamos al público que estamos esperando que Carlos Tapia se integre a la mesa. Parece que está teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero ya los está tratando de resolver. Efectivamente, una de las cosas que un líder, sobre todo político, más un presidente, tiene que lograr lealtades, ¿no? Y cuando uno entra a trabajar, ¿no? a un círculo como el presidencial, o así no sea el presidencial, en general, a un tipo de organización que puede ser, no sé, eclesiástica, política, incluso militar, ¿no? Sabe que cuando uno tiene la confianza del líder, está dispuesto a dar la vida por el líder. Es como estos guardaespaldas que se tiran para interceptar la bala cuando le disparan, ¿no? a su protegido. Entonces, acá hemos visto todo lo contrario, pero ¿esto cuándo empieza, Paolo? Dicen que en junio más o menos la señora Karen rompe palitos, parece, con el presidente. Claro, rompe palitos ella para adentro, ¿no? Porque después de una discusión que tienen, ¿no? Ella comienza a grabarlo. Más o menos, así comienza la historia. Claro, ella se asusta porque la prensa, o sea, en teoría ella firma los ingresos de Richard Swing, entonces su nombre aparece en el libro de visitas y la prensa le echa luz, porque hasta hace poco nadie que no siga la política, digamos, al detalle, sabía quién era Karen Roca. Pero cuando su nombre aparece en el libro de visitas, al lado de las visitas de Richard Swing, la prensa le empieza a echar luz y bueno, encuentra contactos de su familia, ¿no? Su esposo creo que tiene un puesto en el Estado. Entonces ella se asusta, entiendo,
Y no es mentira que Vizcarra a lo largo de todo su mandato ha dejado caer a las cabezas de los ministros como yo corto un tomate. O sea, para Vizcarra siempre ha sido muy fácil que el ministro tome el golpe político y bueno, se acabó, ¿no? Por eso es que la rotación ministerial es tan alta y es una de las cosas por las cuales su gobierno no ejecuta mucho, ¿no? Entonces, Edmer Trujillo, Vicente Ceballos, ya ellos no están, digamos, siempre están, pero digamos no están en cargos ministeriales, pese a que son gente de mucha confianza. Carlos Morán estuvo 1 año y medio en el Mininter y lo dejó caer también, ¿no? Entonces yo creo que Karen ha visto eso y debe haber dicho, bueno, ya me llegará a mí el momento en el que me dejará caer a mí, yo tomaré el golpe político y el golpe judicial por lo de Richard Swing y entonces lo voy a empezar a grabar, ¿no? Bueno, yo no veo en los audios, digamos, creo que es algo que se tiene que investigar fiscalmente, pero no veo un golpe político brutal. O sea, por ejemplo, ahora veía que Raúl Díez Canseco estaba invitado a hablar sobre este tema en un programa de televisión, cuando Raúl Díez Canseco contrató al papá de su entonces novia, ¿no? Él ha demostrado judicialmente que no favoreció a su empresa con menos tributo. Ya, eso ok. Por sentencia judicial se ha demostrado que no, o al menos se ha fallado que no. Pero lo del tema del papá de su esposa, eso no se ha pronunciado. Totalmente, pero a ver, tratemos de hacer un poquito la cronología para ir avanzando poco a poco, y porque esto avanza segundo a segundo. O sea, justo antes de empezar la transmisión, ya el Frente Amplio había planteado una moción de censura contra Merino. Parece que al final Merino va a terminar vacado antes que Vizcarra, ¿no? Y como dicen, no, ay mamita me orino. Pero bueno, ese es otro tema. Este señor Richard Swing, ¿qué papel juega finalmente en el gobierno? Es algo inexplicable, inentendible bajo ningún concepto, ¿no? ¿Tú qué crees? Absolutamente inexplicable, o sea, y ahí pues Vizcarra tiene toda la responsabilidad de rodearse de un personaje como ese que es capaz de grabar, o sea, de decir esas cosas en un audio, al día siguiente salir a decir que todo lo está inventando. O sea, hasta ahora no tengo una explicación sobre qué le puede haber dado Richard Swing a Martín Vizcarra, digamos, ni siquiera como una elucubración sensata. O sea, tengo un montón de elucubraciones, pero elucubraciones que puestas sobre la mesa no tienen ningún sentido, ¿no? Y digamos, o eso, o hay algo ahí turbio, ¿no? Pero ¿qué? Un personaje como Richard Swing, que ni siquiera era famoso, o sea, yo no sabía que era Richard Swing antes que se lo mencionara, no era realmente parte de nuestra farándula, como le llaman, nuestra farándula peruana, ¿no? Quizás Paolo, su mayor mérito había sido haber salido en el programa de Magali, pero hace tanto tiempo que ya nadie se acordaba, ¿no? Porque yo vi luego circulando un videíto en Twitter donde alguien le echaba agua en la cara y se peleaban ahí en el set de Magali, pero efectivamente, ¿no? Recordemos que pareciera que Susana de la Puente es quien lo invita a la campaña, lo hace entrar para que sea alguna especie de telonero, porque según Susana de la Puente, Richard Swing tenía canciones bonitas y pegajosas, ¿no? Yo creo que alguien con ese gusto musical nunca pudiera haber tenido que ser embajadora en Gran Bretaña, y menos para su majestad la reina Elizabeth. Imaginas a Susana de la Puente en Gran Bretaña y le preguntan, recomiéndame una música peruana, y me dice, gran cantante Richard Swing, ¿no? Imaginas una cosa así. La embajadora del Perú recomendando a Richard Swing. Imagínate. Bueno, la verdad es que en todas las campañas políticas, y esto lo sabe cualquiera que ha estado cubriendo o cercano a alguna campaña política, en todas las campañas políticas los partidos que tienen posibilidades de salir elegidos tienen esta suerte de personajes que están ahí detrás tocando la puerta, siempre tomándose selfies con las personas porque quieren estar en la foto, quieren que se los conozca, porque todos saben cómo funciona el Estado, y aquí no estamos viendo el tema de fondo. Si bien Vizcarra lo trataba de usar solo como defensa política, no estamos viendo el tema de fondo, que es que un montón de gente utiliza las órdenes de servicio para cobrar favores políticos, ¿no? Si bien hay un montón de gente que utiliza las órdenes de servicio para contratar con el Estado, porque no hay otra forma de contratar gente
capacitada en esos puestos en los que ellos están. Hay un montón de gente que la utiliza para pagar favores políticos y ganar 3 veces más, 4 veces más de lo que realmente merecería, ¿no? Totalmente. No, y yo creo que inclusive, Paolo, no solamente personajes periféricos y folclóricos, sino también, y de hecho, ¿no? El mismo partido, la misma gente que te soporta, te exige puestos de trabajo. O sea, tú tienes que tener una cuota, una vez que ganaste, tienes que tener una cuota de trabajos para repartir entre los allegados. Yo recuerdo que alguna vez a Toledo, en el local de su partido que estaba acá por la avenida Pershing, le hicieron una especie de manifestación, toda la gente que lo apoyó, que le ofreció trabajos y que no cumplió. Entonces, a ver, el clientelismo es una forma de hacer política en el país demasiado común, ¿no? Es un clientelismo de una u otra manera, pero la política peruana es evidentemente clientelista, ¿no? A ver, un montón de líderes políticos, excongresistas, exministros, llegan a tener lo que tienen porque tienen una red clientelar abajo en la que se ofrecen puestos. Por ejemplo, en el APRA hay mucho de eso, ¿no? Gente que llegan al gobierno, ponen en distintas entidades a gente del APRA y ni siquiera los mismos jefes de las redes clientelares, o que las redes clientelares, digamos, llegan a esas instituciones, no se me deja entender. O sea, el jefe, no sé, pues, digamos, Jorge del Castillo llama y dice, oye, tengo tal, y estos deberían entrar, ¿no? Claro. Es una hipótesis, obviamente, no es un ejemplo. Bueno, yo Paolo, abono a tu hipótesis, porque yo te voy a contar que, bueno, para nadie es un secreto que Fujimori, cuando organiza estos grandes despidos, que le compra a los trabajadores públicos sus ceses, ¿no? Como trabajadores estatales en las empresas que privatiza o en ministerios y el aparato público en general, bueno, en esa época se calculaba que eran 1 millón de empleados públicos los que formaban parte de la planilla estatal. 1 millón. Y otra anécdota que tengo, que seguramente te va a parecer graciosa y divertida, es que yo tenía una tía que trabajaba en la Municipalidad de Lima, fue secretaria personal, personal, digamos, pero como era de la planilla de la municipalidad de Eduardo Rego, que es el alcalde que es el anterior a Jorge del Castillo, que es el siguiente alcalde después de las elecciones del año 83. Bueno, ella estuvo obviamente todo el periodo de Jorge del Castillo, y cuando viene el cambio hacia Belmont, ¿no? Ella llega a trabajar el 31 de diciembre a las 8 de la mañana, entra a su oficina en la municipalidad, entra al local de la municipalidad, y la municipalidad estaba tomada de gente. O sea, parecía que había un meeting dentro de la municipalidad, no se podía caminar por los pasillos, no se podía usar los ascensores, nada. Entra, ¿no?, abriéndose paso entre la gente, ¿no?, hasta que llega a su oficina y le pregunta quiénes son todos esos que están apretados por todos lados, ¿no? Oficinas, pasillos, baños, por todos lados. Y le dice, es que es el último día del alcalde del Castillo y estos son los recomendados del APRA que van a nombrar. Entonces, claro, digamos, esa es otra anécdota, pero cuando la gente... Era una regla no escrita, digamos. Cuando la gente se escandaliza, porque, a ver, se sabe que César Acuña, por ejemplo, ha hecho política clientelista con becas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando la gente se escandaliza y dice, César Acuña utiliza su universidad para hacer clientelismo político, pero perdón, o sea, toda la política nacional en los últimos 50, 60 años ha sido clientelismo político puro y duro, ¿no? El APRA, el mismo gobierno de Toledo, todo eso se sabe, ese tipo de problemas de los que todo el mundo conoce, pero de los que nadie habla porque hay demasiada gente metida beneficiándose de eso, ¿no? Es parte de cómo se hace gestión pública, es tener que luchar contra las redes clientelistas del Estado. Nadie en su sano juicio podría decir que yo llego al Estado mañana y voto a todas las personas que están ahí y no me pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, hacer gestión pública es complicado porque la gestión pública tiene un componente político, sin dudas, ¿no? Eso es complicadísimo. Exacto, ¿no? Y de alguna manera, quizás uno de los grandes problemas que tuvo Kuczynski, como que el que tuvo también Vizcarra, ha sido no tener ese componente de soporte, digamos, ¿no?, en otras áreas del Estado.
en los ministerios, ¿no? Yo me pregunto, Paolo, ¿cuántos funcionarios que no les era simpático Vizcarra y menos Kuczynski saboteaban los proyectos, saboteaban las cosas, filtraban las cosas, ¿no? Más teniendo en cuenta que los ministros no tenían tiempo ni de calentar la silla como ministros, o sea, ya se estaban sentando y ya estaban saliendo también. Entonces, yo creo que también hay mucho de eso, ¿no? Sí, mira, el cambio de ministro no afecta a la gestión si es que no se cambian los funcionarios del INE. A mí me parece gravísimo que en este contexto llegue un ministro con su gente. Cateriano, por ejemplo, entró a PCM y cambió a todo el mundo. Y me parece, a ver, Cateriano, ¿qué te aseguraba que que te iban a dar el voto de confianza? ¿Qué te aseguraba? Cateriano sentía que él iba a terminar el gobierno, ¿no? Pero a mí me parece ahora absolutamente inaceptable que llegue un ministro y ponga a sus viceministros, a sus directores. Eso me parece alucinante, tomando en cuenta que el promedio de rotación creo que no lo he revisado recientemente, pero creo que 6 meses. O sea, llegas, te asientas, pones tus cosas en el escritorio y a las 2 semanas te están censurando, ¿no? Estás cayendo por un escándalo de corrupción. Entonces, o sea, es muy difícil para un gobierno hacer cosas si no tiene a la misma gente haciéndolas, ¿no? Claro, muy difícil. Y otro de los motivos que me da la impresión a mí, como te decía yo, que a diferencia del gobierno de Toledo, de Alan García, el mismo gobierno de Humala, que como tú bien recordaste, ¿no? Llegaron a niveles ínfimos de aprobación. Toledo rozaba los 8 puntos, creo, los 2 últimos meses, ¿no? Que también se hablaba de vacancia, por ilegitimidad, por no representar ya prácticamente a nadie. Entonces, yo creo que acá uno de los pasos fundamentales que tiene que darse en la reforma política es cambiar las reglas electorales. O sea, no podemos tener esta doble jugada en donde tenemos a un presidente que no sabemos por cosas del azar si va a tener o no tener mayoría. O sea, el caso Kuczynski, ¿no? Donde pasa con 16, 17, 18% un candidato a segunda vuelta, el otro pasa con 30, ¿no? Pero al final, claro, siempre va a ganar el que pasa segundo, ¿no? O sea, es que sería casi imposible que gane el primero. Entonces siempre va a ganar el segundo y siempre el que tiene la mayoría va a ser el que perdió. Entonces yo creo que esa regla es fatal para la democracia en cualquier país, porque no puedes tener a un Congreso peleándose. O sea, yo tengo una teoría desde hace un tiempo. O sea, yo sé que el señor Tuesta Soldevilla propone en esta reforma política hacer una segunda vuelta, en la segunda vuelta recién hacer la elección al Congreso, ¿no? Pero igual no nos garantiza que necesariamente el presidente vaya a tener mayoría, ¿no? Yo creo que debería usarse la fórmula municipal, que es esta: que al candidato que gana, el que es elegido alcalde, entra con el 51% de los escaños, con la condición de que haya un Senado, que haga un control político seguramente, ¿no? Y que a la mitad del mandato se renueve el Congreso en un 50%. Entonces eso nos garantiza que el presidente se emborracha de poder y no puede salir de eso. A los 2 años y medio lo sentamos en la realidad y bueno, si nos resulta un caballo medio desbocado, lo cuadramos y lo hacemos terminar su mandato tranquilito hasta que llegue el 28 de julio y entrega la banda presidencial al siguiente, ¿no? Pero por lo menos hemos tenido 2 años y medio de una cierta estabilidad que le permite al presidente que ganó hacer su programa. Porque mira, ningún presidente va a poder ejecutar su programa si es que la mayoría del Congreso son sus opositores. Nunca va a avanzar. Correcto. Ni para bien ni para mal, me parece. Eso sí es cierto, pero tampoco sé si es que los partidos que ganan la presidencia tengan la capacidad de poner a 51 personas competentes, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí le estaríamos quitando al elector la posibilidad. No estoy diciendo que elijamos muy bien, pero le estaríamos quitando la posibilidad de elegir, digamos, personas un poco más competentes. Mira, yo lo que creo es que la elección que se nos viene en el 2021 va a ser terrible. Va a ser... vamos a ver, o sea... Creo que el contexto de crisis va a agudizar, ¿cómo decirlo? Va a agudizar no solo el clientelismo, sino el populismo, pero ya a un nivel de... o sea, yo sí creo que podríamos estar al borde de acabar con 30 años de estabilidad macroeconómica, digamos.
y no para el bien, porque, a ver, se pueden cambiar estas ideas de que el MEF es el guardián de la caja fuerte, ¿no? Etcétera. O sea, hay un montón de cosas que sí se tienen que ajustar ahí, pero creo que podríamos irnos para el otro lado. Yo sí creo que ya estamos llegando a un punto en el cual, o sea, si es que han pensado, por ejemplo, han pensado que era mejor congelar las deudas bancarias durante, creo que el primer proyecto era 6 meses, una cosa así, ¿no? Por mandato, todas. Ese era el primer proyecto, era como todas. Creo que no entiende, por ejemplo, yo creo que Cecilia García no entiende, o sí entiende, y si lo entiende, es peor, cómo funciona principios básicos de economía, ¿no? Entonces creo que ya estamos al borde de una cosa que podría ponerse fea en ese sentido, en una crisis que se nos viene que no va a estar buena. Y ojo, es un tema que creo que en algún momento ustedes deberían también tocar, y se debería tocar. El 22 de septiembre el Tribunal Constitucional va a decidir sobre el futuro de 11.000 millones en tributos que podría hacerlos prescribir. Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421, la SUNAT dejaría de cobrar 11.000 millones de soles, en un contexto en el cual vamos a tener un hueco fiscal de 30.000 millones de soles. Súmale ahí hay más de 40.000 millones de soles que no vamos a tener de dónde sacar. Recuérdanos, por favor, a quiénes son los deudores de esos 11.000 millones de dólares. Recuérdanos, por favor. La SUNAT no lo quiere hacer público, pero dice que digamos, el 85% de esa deuda corresponde a muy pocas empresas. No me acuerdo ahorita el número exacto de empresas, pero se sabe después que no sé si corresponden específicamente a esos 11.000 millones de soles, pero hay un montón de empresas que sabemos que le debían, ¿no? Los mejores contribuyentes no son Telefónica, etcétera, ¿no? Pero la SUNAT no quiere hacer públicos específicamente cuáles son. Ahora, sí es importante porque el magistrado ponente, ahorita acabo de ver la resolución, todavía no me acuerdo cuál era el magistrado ponente, me parece que era Blume. Me parece que era Blume, sí. Ya presentó su ponencia y su ponencia es declarada inconstitucional el decreto legislativo, o sea que le van a hacer prescribir 11.000 millones de soles en impuestos si es que progresa su ponencia. Súmale a eso desempleo, súmale a eso que un montón de gente en clase media vulnerable está pasando la pobreza, súmale a eso demandas y políticos que van a ir con una plataforma populista en sus campañas. Yo creo que se viene una elección bien compleja que no veíamos desde hace mucho tiempo, porque desde hace mucho tiempo nunca estuvo en cuestionamiento la política económica del país. Yo creo que se tiene que cuestionar la política económica del país, pero no que se tiene que cuestionar desde ese lado. Hasta la misma Keiko Fujimori ha salido a decir que la amenaza populista se cierne sobre nosotros. Ojo, yo no menospreciaría esa advertencia. O sea, que es como que yo mañana miro al espejo y digo, bueno, creo que me estoy viendo. Más o menos es un poco así, ¿no? Bueno, efectivamente, no vaya a resultar, Paolo, que resulta que Keiko es la salvadora del Perú el próximo quinquenio, ¿no? Sería de lo más paradójico. Pero bueno, será otro de los motivos por los cuales, pues, nuestros congresistas de repente querían de alguna manera manipular la conformación del Tribunal Constitucional, presionarlos, ¿no? Como ya se ha visto en otras ocasiones. Como tú dices, hay que estar atento a eso. Esperemos que la presidenta Ledesma, ¿no?, tenga el buen tino de hacer las cosas ella a su estilo, ¿no? Que hace publica, transmite en directo, ¿no? Entonces yo creo que de una transmisión en directo en televisión nacional, una situación así, aunque no sabemos los canales que tan interesados estén en una transmisión nacional de ese tema, pero siempre felizmente existe el internet y los medios alternativos que podemos hacer un poco de bulla al respecto. Y bueno, digamos, es verdad que la situación para esta siguiente elección va a ser muy complicada. Yo recuerdo, de repente tú también te acuerdas claramente cuando Humala asume el gobierno y cae la bolsa de valores, lunes negro la bolsa de valores, cerraron los bancos, suspendieron las operaciones porque se nos venía el acabose. Entonces, yo creo que hay un poder, ¿no?, para bien en algunos casos, para mal en otros casos, que cuida, creo yo, esa por lo menos estabilidad monetaria que nos permite no tener inflación
y de alguna manera también las cuentas fiscales nacionales. Yo no sé si ese poder permitiría que pase lo que tú auguras que podría eventualmente pasar, ¿no? Es que yo creo que lo que estamos viendo nuevamente, volvamos a la hipótesis inicial. La hipótesis inicial es que en la segunda parte de este quinquenio estamos viendo la concreción de un proceso, que es el constante antagonismo entre el Perú formal y el Perú informal. Yo creo que hoy en política y en la próxima elección va a haber nuevamente el antagonismo entre el Perú formal y el Perú más o menos informal, que ya dejó de ser informal porque a ese tamaño no puede ser informal, pero el Perú informal representado, por ejemplo, en Telesur, representado en Universidad César Vallejo. Ellos no es que no tengan plata, ojo, o sea, no es que no tengan capital detrás, tienen mucho capital detrás. Yo creo que yo sí coincido contigo en que hay un poder económico, que las élites económicas finalmente son las que mueven muchos de los hilos políticos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero creo que ahora vamos a ver un choque entre las élites económicas tradicionales y las élites económicas nuevas, o quizás no élites, pero digamos, gente con mucha plata que puede financiar una campaña y que puede poner, digamos, temas en agenda como la desaparición del sistema previsional, por más que que me parezca un sistema terrible, pero peor existe, ¿no? Claro, bueno, no sé si peor es nada, pero digamos, hay que hacer algo con él, pero no hay que hacer que desaparezca, ¿no? Porque después la gente no tiene para su jubilación, por más que ahorita no tenga mucho tampoco. Pero Paolo, pero tú no crees, no sé, tengo la impresión, por ejemplo, un fenómeno que ocurrió en los 90, en los primeros años de los 90, fue que el fujimorismo de esa derecha económica, de ese neoliberalismo que se inauguraba en el país, las grandes masas del pueblo que antes seguían a la izquierda, tú veías, pues no, todo Villa El Salvador era un bastión de la izquierda, Lima Norte era otro bastión, Lima Este, ni qué decir, era otro bastión de la izquierda, inclusive donde las actividades subversivas, digamos, encontraban una cierta comodidad para ocultarse, ¿no? De pronto, todas esas zonas populares se volvieron fujimoristas y terminaron siendo fujimoristas y yo te puedo decir que siguen siendo muy fujimoristas, no la presencia igual, pero el recuerdo del presidente Fujimori es fuerte. Y te digo porque yo creo que de todas maneras, por muy informal que pueda ser la gente no es tonta, y esa gente informal precisamente vive de una cierta estabilidad económica, ¿no?, del país en general, y una cierta prosperidad que le permite a la gente gastar. Por ejemplo, el que tiene su fábrica de muebles en Villa El Salvador, no sé si va a votar por un loquito que le ofrece, pues, no sé, regalar cosas en vez de accionar la maquinaria, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no ganó Urresti frente a un candidato tan malo? Porque Muñoz fue un pésimo candidato, tan malo como todos, y Urresti fue un gran candidato. Fue un gran un comunicador. ¿Y por qué crees que no le ganó, ¿no?, el radical al tradicional, digamos? Yo creo al contrario que Urresti es digamos, la primera piedra de un camino que va a estar lleno de estos antagonismos. O sea, ese es un antagonismo clave, o sea, es paradigmático. Urresti es la personificación, llamémoslo hoy, de un populismo muy fuerte en el Parlamento. Muñoz es la representación del niño blanco que no conoce la mayor parte de Lima, ¿no? Entonces, creo que esa fue la representación perfecta de lo que vamos a ver en esta elección. Yo creo que a Urresti le dabas un mes más y Urresti lo ganaba, le daba vuelta, digamos, ¿no? Porque al final crece Muñoz. ¿Qué pasa? Una elección a nivel nacional tiene un componente mucho más... o sea, Lima es importante porque es uno de cada 3.5 peruanos, pero es solo eso también, ¿no? Y yo no veo si Roque Benavides se lanza, yo no lo veo sacando más de 10%, más de 5%. O sea, yo lo veo haciendo un papelón, ¿no? Pero bueno, él tendrá ganas de lanzarse, ¿no? Si Hernando de Soto se lanza, tiene muchas más posibilidades que Roque Benavides, ¿no? Pero lo que tú vas con tu tema de que todas las zonas periféricas, llamémosle así, se volvieron fujimoristas, es porque el populismo no tiene
camiseta política, y además yo creo que hay que quitarle un poco este carácter peyorativo al populismo, ¿no? Hasta Vizcarra le han dicho populista. El fujimorismo era la derecha popular, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el votante al cual el Estado nunca le llegó, si tú vas y le llevas una retribución inmediata, te lo gana muy fácilmente porque el Estado nunca le llegó, entonces no valora la institucionalidad como yo tampoco la valoraría si el Estado nunca me hubiera llegado. Si el Estado nunca me dio, a mí el Estado nunca me dio ni educación de calidad, ni salud de calidad, ni pistas de calidad, ni seguridad, el Estado nunca me dio nada, ¿no? Encima cada vez que me enfrento a una entidad pública, tú sabrás, también pasas por el DNI, es una hora de espera, ya el DNI virtual nunca funciona, hay que pagar, todos los trámites son una basura, tú te enfrentas al Estado con miedo, sabes que vas a parar todo el día, cuando tienes un problema llega la policía, sabes que te van a malograr más el problema de lo que te van a ayudar. Entonces el Estado nunca te ayudó, si viviste, digamos, mucho mejor saliendo adelante por ti mismo, ¿por qué vas a privilegiar la institucionalidad, no? Entonces, yo creo que... Pero yo te podría hacer la pregunta al revés, entonces, ¿no? O sea, si tienes un Estado que nunca te ayudó en nada, por lo menos yo quiero un Estado que no me estorbe, que me deje trabajar, ¿no? O que me dé una cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿qué me permite a mí trabajar, no? Que no haya inflación, que la gente tenga capacidad de gasto, ¿no? Porque yo creo que la mentalidad en ese aspecto del peruano ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene Argentina es que no puede salir de crisis. O sea, Argentina vive en crisis de los años 50, o sea, desde que se fue, claro, o sea, desde que se fue Perón hay inflación, crisis. Yo no me acuerdo en ninguna época de mi vida que, aparte de lo bonito que es Argentina, ¿no?, como país, haya tenido una época de prosperidad, salvo con Menem en un tiempo muy cortito, ¿no? Siguen viviendo de ese crecimiento de principios del siglo XX. Sí, claro. Un montón de infraestructura y viven de eso, o sea, esa es su gran inversión, ¿no? Exacto, claro, o sea, ellos fueron ricos entre fines del 800 y principios del 900 y ahí se quedaron, ¿no? Pero aún así es un pueblo tan espectacular que de eso viven y viven, digamos, ¿no? Y sobreviven. Entonces yo creo que a diferencia de Argentina, lo que nos pasó acá fue que las zonas populares se quedaron convencidas de que como el Estado nunca hizo nada, no esperas nada del Estado, por lo menos lo que puedes esperar del Estado es que no joda. Entonces que te permita, ¿no?, algunas herramientas elementales para tú convertirte en un empresario más o menos exitoso. Mira Gamarra, ¿no? Mira el norte, la fábrica de zapatos del norte del Perú. Y si vemos, cada región tiene algo más o menos que ofrecer, digamos, productivamente hablando. Entonces... Sí, no, no, porque yo creo que digamos, los peruanos quedamos curados después del desastre de Alan García, ¿no? Durante muchos años, el respeto a la estabilidad macro era como... Yo puedo ser votante de cualquier tipo, pero yo estoy plenamente consciente de que no debería haber inflación, de que no debería haber deuda pública, de que no debería haber déficit de balanza fiscal en lo posible. Estoy convencido. Pero creo que conforme han pasado los años, como digo, porque, a ver, revisemos, y eso es lo que nunca se hace, revisemos la política económica después de Fujimori. Fujimori llegó, privatizó todo, cambió radicalmente el sistema económico, metió el shock, etcétera, etcétera, ya. Cambiamos, dimos la vuelta a la tortilla, empezamos a crecer económicamente como un país, digamos, en vías de desarrollo. Y después, ¿qué vino? A partir del 2000 vino la política del chorreo. La política del chorreo le decía al peruano, por si acaso hay peruanos que se van a beneficiar de la política económica y hay otros a los cuales le van a llegar las obras. Y alégrense porque al menos le llegan las obras, ¿no? Ese era el discurso. Alégrense porque antes no tenían nada y ahora le van a llegar el chorreo. Si pasamos a la política, pasamos a Alan García, el perro del hortelano, ¿no? El discurso del perro del hortelano, por si acaso no se pueden oponer a la inversión privada bajo ninguna circunstancia porque agradezcan que viene gente a invertir y que quiere poner su plata acá y así le boten el relato en la puerta de su jato, ustedes no tienen nada que decir, ¿no? O sea, esa forma de elaborar el discurso. Después Ollanta, que parecía que iba a liberar la olla y que ya iba a salir y bueno, iba a dar un poco más de respiro, ¿no? Y al final no, porque terminó siendo un gobierno muy, muy de centro-derecha, digamos, llamémoslo así. Y PPK, cero, en absoluto. PPK ha sido un desastre de gobierno, ¿no?
Vizcarra lo mismo. Entonces yo creo que estamos llegando a la conclusión en la que las personas ya dijeron, bueno, ya sí, está bien, era una porquería lo que teníamos en la época de García, y era una porquería lo que tuvimos cuando no hubo estabilidad macroeconómica, pero al final yo nunca me beneficié de estos 30 años. O sea, yo me hice solo, salí adelante solo y voy a morir solo, así el Estado esté bien o esté mal. Y digamos, el Estado hoy ya me estorba. Si yo no puedo ser formal y si soy paralelo al Estado, el Estado no va a poder estorbar porque nunca va a llegar a mí. ¿Te has dado cuenta que los informales casi no lo fiscalizan? O sea, al informal casi no lo fiscalizan. Y yo hablo constantemente con la gente de Amarre y me dicen, hay un montón de gente, el informal tiene más plata que tú y que yo, me dicen. El informal tiene más plata que tú y que yo juntos, pero no se vuelve formal porque eso es una barrera que le permite protección frente a la fiscalización. Si Forsyth un día quiere pasar el sombrero entre los empresarios formales, entre los empresarios de Gamarra, perdón, para que le compren los bandas de campaña, lo hace entre los empresarios formales, no entre los informales, porque a los formales le pueden mandar una fiscalización municipal, a los informales no. ¿Me entiendes? El informal no tiene esa prerrogativa. Y yo creo que vamos a llegar a ese punto ahora, en el cual el Perú formal y versus el informal, sin categorizar ninguno de ellos en específico, va a finalmente chocar. No sé si ya estamos en el punto en el cual, como tú dices, Muñoz le terminó ganando Urresti. Y Lima es una ciudad que podemos decir que es gigante y tiene de todo. A nivel nacional vamos a ver cómo se inclina la balanza, ¿no? O sea que además, y eso es lo otro importante, y la otra vez lo discutía con una persona, que es, no hay partidos fuertes. APP y nada más. AP está dilapidando todo. AP yo ya no lo llamaría un partido fuerte porque es una federación de personas que se pelean entre ellas y siempre está partido. Y después no hay más. Podemos es reciente, es muy reciente. Forsyth, ¿con quién va a ir? ¿Con Restauración Nacional? Salvador Solar, ¿con quién va a ir? El Partido Morado es Malbur, ya se están peleando, ¿no? No, pero, no pueden mantener en el caso del Partido Morado, como alguna vez yo le dije ¿a quién fue? No sé, no me acuerdo si fue a Daniel Olivares o algún otro amigo así del Partido Morado, algún congresista amigo del Partido Morado. Yo le dije, el Partido Morado... yo se lo dije primero a Alberto Bengolea en una entrevista explicándole desde mi punto de vista por qué creía yo que el PPC había desaparecido, pues, ¿no? del mundo electoral. Y yo le decía, lo que pasa es que a ustedes los ha reemplazado el Partido Morado, le digo. Ustedes se han quedado, ustedes son el Partido Morado en blanco y negro, porque mientras que el Partido Morado habla de cosas que, mira, tanto así que el Partido Morado ha cubierto los espacios que antes tenía el PPC, por ejemplo, municipales, en los distritos donde ganó el Partido Morado, en las zonas donde ganó el Partido Morado en esta última elección, era donde tradicionalmente ganaba el PPC o Acción Popular con sus alcaldes, sus diputados, sus representantes, ¿no? Le digo, ustedes siguen hablando de, no sé, no a la legalización de la marihuana, siguen hablando de no al patrimonio de personas del mismo sexo. Le digo, esos temas en esa clase media ya están superados. La gente fuma sus güeros en su casa y no pasa nada, le digo. Y viven... El Partido Morado es como el PPC hipster, digamos. Claro, ¿no? Personificado en Daniel Olivares, digamos, ¿no? En Eddie Vedder hipster. Él es el más representativo, creo que, de ese partido, es Daniel Olivares. Sí, yo honestamente creo que sí, lamentablemente, porque el Partido Morado podía ser una opción política no radical, importante, además con esta idea de ya insertar la política peruana en una especie de modernidad, ¿no? Ya dejar un poco las antiguas prácticas. Pero se ha terminado convirtiendo en una federación de blancos que no entienden en su mayoría. Por supuesto que hay excepciones, y yo conozco muchas, sí, claro, muy valiosas. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Creo que tiene Paolo, Partido Morado, su líder. O sea, yo creo que él no es un personaje que cohesione, que tenga, no sé, si la suficiente convicción, el suficiente carisma, que también es importante para un político, ¿no? No hay político antipático que tenga éxito, no sé, que sea carismático, no sé. No sé cuáles son las cualidades, porque si realmente existiera un manual de cualidades, mira, todos podríamos ser líderes de un partido político, de una iglesia evangélica, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema, creo que, del Partido Morado. Le falta ser más auténtico. Creo que tiene un problema de autenticidad. Bueno, o sea, sí. Yo creo que él ha tenido mucho media training para ser el candidato perfecto, pero no logra transmitir, no sé, hay algo en él que no logra transmitir
lo que realmente tiene, y por eso la gente no valora sus posiciones. El Partido Morado toma posiciones, a veces, no siempre, pero toma ciertas posiciones de defensa. Pero la idea de que esté instalada como si estuviera clavada y grabada en piedra es que el Partido Morado no se juega por nada, no se juega por nadie, y que su líder principalmente no abraza ninguna utopía, porque sus utopías son todas, digamos, frases trilladas. Yo creo que Guzmán tiene demasiado miedo a jugársela por algo y a ser auténtico con sus convicciones. No sé por qué, pero eso sí. ¿Sabes por qué creo yo? A ver, si yo abono a tu teoría para ir construyendo, para construir una teoría precisamente, ¿no? Creo que, como tú bien dices, o sea, no es auténtico y y quiere caerle bien a todo el mundo, y eso es imposible, pues, o sea, no hay nadie en el mundo que le pueda caer bien a todo el mundo, o sea, no puedes tratar de contentar a todo el mundo, te tienes que pelear con alguien, y lo que sí tienes que tener intuición que en el pleito que te vas a meter es el que apoya a la mayoría, no, pero, mira, ni aún así tienes todas las de ganar, porque por ejemplo, en el caso de Keiko se metió con los evangélicos, no sé, me vas a decir, en el Perú seguramente el 70 o el 80% de la gente te dirá que está en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, que está en contra del aborto, que está en contra de la legalización de la marihuana. Igual no ganó, o sea, pasó de Harvard a la iglesia evangélica del pastor que creo que es la Victoria, no sé, una caída estrepitosa tuvo, ¿no? El fujimorismo es una fuerza política muy, muy fuerte. Y como te digo, lo que ha marcado en una línea en la política peruana es increíble cómo Fujimori, después de que salió de la presidencia y ya preso, ha marcado la política peruana y yo tengo uso de razón. Es increíble cómo, no solo por los fujimoristas, sino por los anti-fujimoristas. Nuestra política ha estado básicamente en merced. Es más, hubo un momento en que literalmente la política era Keiko Fujimori, Kenji Fujimori y la salida de su padre de prisión. Entonces, por eso se canjeó una vacancia por el indulto de su padre, ¿no? Hemos estado en vilo, no tenemos presidente un poco por eso también, o sea, pero mejor dicho, dejamos de tener presidente en un momento porque renunció, por eso también. Entonces me parece alucinante el poder del Fujimorismo, y ahí te das cuenta lo que Fujimori representa para este país. Uno podría estar absolutamente en contra del Fujimorismo digamos de los abusos de los derechos humanos, del terrorismo de Estado que se perpetuó su gobierno, pero uno no puede dejar de reconocer que Fujimori es una figura, digamos, es casi como Fidel Castro para Cuba, no sé si ya estoy... yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que incluso Fujimori representa más para el país hoy que Alan García. Totalmente, sí, totalmente, ¿no? Te doy la razón, porque es lo que yo te decía justamente, ¿no? O sea, un gobierno, no importa que no haga nada por ti, no importa que no te regale o que te regale un vasito de leche por ahí, no un vaso de leche, una muda de ropa, ¿no? Pero que te haya permitido salir de esa pobreza de los abuelos o de los bisabuelos que llegaron hace 60 años a Lima, y que era una pobreza que parecía que estaba, ¿no?, irremediablemente perdida para continuar el resto de generación tras generación, y de pronto viene un presidente que hizo un cambio, ¿no?, que no entiendo cuál cambio fue, pero hizo un cambio que me hizo posible que las chompas que yo hacía cobraran valor y pudiera venderlas y de repente convertirme pues en un fabricante de gamarra, en un gran exportador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo porque aquí, por ejemplo, hay otros factores que también intervendrán seguramente en las decisiones de la gente para las próximas elecciones. Tenemos el peso en Lima, tiene 1/3 del peso del voto a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo que pasa en Lima, de alguna manera, se refleja un poquito lo que pasa en el resto del país, ¿no? Por ejemplo, tenemos tema Venezuela, ¿no? O sea, seguramente es un tema del que se va a volver a hablar en la campaña electoral. Venezuela, y como Venezuela va a estar normalmente de mal en peor, y con más de un millón de venezolanos ya entre nosotros, todos son anti-Chávez, anti-izquierda, anticomunistas, o sea, son tan anticomunistas que son capaces de apoyar a Trump con tal de que no salga el comunista de Biden, ¿no? O sea, parece una locura, claro, parece una locura que ellos apoyen a un dictador, tan dictador como su propio presidente, ¿no? O sea, al que supuestamente odian y detestan, pero bueno, es una locura. Y otro detalle, tú que eres más joven, ¿tú qué edad tienes, Pablo? 28, millennial, totalmente millennial. Las redes sociales, el Cambridge Analytica,
todo este asunto, ¿no? La inteligencia artificial que te pone en la vista y que ha polarizado. Oye, hizo que la Gran Bretaña saliera de la Unión, logró el Brexit, logró que en Brasil ganara Bolsonaro, el mismo Trump gana también gracias a este sistema, a estas triquiñuelas que hace el Facebook. ¿Qué papel puede jugar? Porque ya cada vez más gente tiene acceso a redes sociales, ¿no? Incluso la gente más sencilla, más humilde, inclusive ya en los puntos más alejados del Perú, con este asunto de la teleeducación se han tenido que apurar seguramente y ya todos deben estar disfrutando del Facebook y del Instagram. Hay un chico, ¿has visto este video, este TikToker de la sierra? Un muchacho que muestra que vive en una choza, que es campesino, que es pastor, y muestra su vida a través del TikTok y tiene como 50,000 seguidores, creo, ¿no? ¿No lo has visto? Es increíble, ya ha salido. Lo voy a buscar. Búscalo, es alucinante. Y es un influencer, es un influencer ya. Va a ser muy interesante el papel de las redes sociales en esta campaña, porque en la campaña anterior ya se vio en la figura de Julio Guzmán cómo un candidato puede nacer en el entorno digital y dar el gran salto a los grandes medios, porque los grandes medios se alimentan ya constantemente del entorno digital, por eso pierden perspectiva también. Yo creo que ya estamos en el punto en el Perú, porque en la elección de Bolsonaro también tuvo mucha influencia de redes sociales, WhatsApp sobre todo, ¿no? Y Brasil no es necesariamente un país hiperconectado digitalmente, ni un país mucho más desarrollado que el Perú en muchas de sus zonas, muchas sí, pero muchas no. Entonces yo creo que el Perú, mira, yo no me atrevo a dar una estimado porque no tengo las cifras exactas, pero yo sí me he movido mucho durante un tiempo y yo sí sé que en muchos lugares del Perú hay un Vitel. El Vitel siempre está y no te da la mejor cobertura y no te da videos a la mejor velocidad, pero tú tienes conexión, sí puedes llegar. Claro, también está muy presente en muchos sitios, ¿no? Entonces, celulares hay muchísimos. Yo sí creo, algunos no soportarán redes sociales o muchas redes sociales, pero yo sí creo que hay un montón de gente que ya está conectada. Lo que pasa es que no la vemos, o sea, el mecanismo de la red social, y por eso es que es tan peligroso, es que el mecanismo polariza, te pone una muralla entre la forma de pensar y la forma de pensar de los demás. Y es brutal, o sea, uno realmente piensa que lo que piensa lo piensa todo el mundo. Y es muy difícil zafarse de eso, es muy, muy difícil. Una persona que no lo hace muy a conciencia, realmente puede mirar a su costado y decir, bueno, está todo bien, o sea, mi entorno está pasando la cuarentena en su casa, uno se lleva a la casa de playa, todo está más o menos bien, pero es porque la red social no te muestra mucho más, o sea, si tú estás contento, te muestra que todo el mundo que está contento. Si tú piensas de una dirección política, te muestra esa dirección política. Entonces va a haber una polarización, y yo sí creo que la polarización nuevamente, la que se va a mostrar es esa. Se acabó el fujimorismo versus el antifujimorismo, vamos a pasar al Perú formal versus el Perú informal, el populismo versus el institucionalismo. Yo creo que vamos un poco por ahí. Esa polarización va a ser 1000 veces agudizada por las redes sociales. Date cuenta cómo tuitea o cómo publica Pepe Luna Morales, date cuenta cómo publica Urresti, date cuenta cómo publica Cecilia García. Todos ellos ya entendieron cómo funciona esto. Solidaridad Nacional con Hernando de Soto están creyendo que ellos van a ser el partido de derecha popular. Yo creo que el partido de derecha popular va a ser Podemos. O creo que el partido de derecha popular o popular, en realidad, o el candidato de derecha popular puede ser hasta Forsyth. No lo veo a de Soto quedándose vacío, ¿no? Pero Podemos tiene yo creo que Podemos nos va a acompañar en la escena política lamentablemente durante mucho tiempo. Qué tragedia, como diría, bueno, siempre tenemos que recordar al ministro Hurtado Miller cuando decía que Dios nos ayude. En cada elección es un Dios que Dios nos ayude. La señora Karen Roca acaba de confirmar que ella fue la que grabó los audios. Ah, no me digas, no me lo esperaba. No, nadie se dio cuenta. Los fujimoristas que les encanta, pues, ¿no? Hablar de espionaje, a los fujimoristas, ¿no? Les encanta hablar de espionaje, ¿no? Decían, pues, ¿no? De que seguramente la red de espionaje de la Marina al servicio de Vizcarra está. No, señor. Tenía el celular en el bolsillo de la señora y cuando. Nadie se dio cuenta de que cuando se iba al microondas y calentar su té, su café o su almuerzo, ¿no? Sonaba el microondas y se alejaba de la voz del interlocutor, ¿no? Y ella, claro, y la única que aparecía en todos los audios era ella, ¿no? O sea,
Bueno, yo creo que vamos a ver, seguramente, ¿tú crees que censuren al presidente del Congreso, a Merino? No creo que censuren porque hay muchas personas, según la digamos, preliminar información que tengo, hay muchos congresistas de distintas bancadas que podrían haber tenido algo que ver en alentar o digamos, sostener la idea de que Merino arme un gabinete o llame a algún mando militar. Yo creo que, digamos, no sé si todas sus bancadas, pero hay muchos congresistas de distintas bancadas que quizás independientemente, que no necesariamente son de Acción Popular, que han estado quizás, si no directamente relacionados con el tema, pero sí indirectamente relacionados con el tema. Yo creo que no lo van a hacer. Bueno, de repente al señor Alarcón le habrían ofrecido, pues no sé, el Ministerio de Justicia, porque como él es un gran abogado y un gran justiciero, seguramente hubiera estado a pelo ahí, ¿no? En el Ministerio de Justicia. Y bueno, se va a caer entonces la vacancia, el Tribunal Constitucional se pronunciará el jueves finalmente, seguro, y ya, ahí acabará todo. Mira, yo creo que no lo van a vacar, incluso si es que el Tribunal Constitucional no saca la cautelar. Creo que ya ni siquiera hay los votos, pero sí, digamos, yo no sé si valga la pena ya someter al país a una semana más ¿cómo decirlo?, de vilo político, ¿no? ¿Ya para qué? O sea, ya se sabe que no va a prosperar, ya se pronunció Keiko Fujimori, se pronunció César Acuña, se pronunció Daniel Urresti, se pronunció el FREPAP mismo, yo creo que se va a abstener, el Partido Morado está en contra, el Frente Amplio probablemente vote en contra. Bueno, entonces Rocío Silva Esteban se le escapó en una entrevista justo en Canal N, ¿no?, de que no tienen los votos para vacar al presidente. O sea, yo creo que ya, claro, por ese lado ya está todo consumado, ¿no? Pero decía yo, bueno, había que ponerle el clavo del ataúd, ese clavo se lo de repente pone, no sé, si el Tribunal Constitucional. Vizcarra salió igual a pechar anunciando de que inmediatamente promulgaba la ley para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular. Con eso creo que se ha bajado, ¿no?, a más de la mitad de los aspirantes a congresistas, aspirantes a presidentes, alcaldes, etcétera, los partidos. No sé quién va a quedar para postular en los partidos, Paolo. El FREPAP va a ser nuestro partido. Yo creo que le viene bastante bien al FREPAP en la elección que viene. No creo que tenga un candidato presidencial fuerte porque Jonás Santopoulos no va a ser candidato, no va a ser un candidato de peso, así que finalmente postula. Pero ellos pueden tener, ojo, una agenda también que si entran en coalición con otros partidos, no sé si más o menos conservadores, ¿no? O no sé si más o menos derecha. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar lo que le pasó a Fujimori con su vicepresidente, que era evangélico, ¿no? Y a la primera oportunidad lo despachó, ¿no? No me acuerdo su nombre ahorita, que entró con San Román de vicepresidente, el segundo vicepresidente, que era representante de las asambleas evangélicas. Pero bueno, ellos tienen pues una agenda también que, mira, a medida que de repente crezca su popularidad, puede crecer también en aspiraciones, uno nunca sabe, hacer coalición con otro partido. Y bueno, no sé qué tan bueno sea eso para el Perú necesariamente. Ya me estoy asustando ya. A ver, hasta ahora el FREPAP no ha llevado a la arena política su visión social conservadora, por lo menos. Y eso, a ver, hay que reconocérselo. Me parecería grave si el FREPAP eventualmente lleva su agenda política, porque es bastante conservadora. No es necesariamente, ¿cómo decirlo?, ¿radical? Porque no, radical probablemente sí sea, pero digamos, no, en términos de que, digamos, no es necesariamente machista, pero sí es bastante conservadora. Pero todavía la ha mantenido guardada. Yo creo que si es que empieza a tener un poco más de capital político, ya la cosa se va a complicar. Ahora, el fenómeno FREPAP es súper interesante y yo creo que nadie lo está analizando, muy poca gente lo está analizando. El FREPAP es el único partido que ha mantenido un discurso coherente respecto a su campaña, ha presentado casi todas las propuestas de campaña, las ha convertido en proyectos de ley. El FREPAP se ha mantenido unido, todos respetan la vocería menos Richard Rubio, que es el único que siempre ha sido un poco rebelde, pero ni siquiera, un poco, es el único que vota distinto, pero a veces rompe la vocería de las dos voceras, pero después nadie, todo el mundo perfil súper bajo, todo el mundo subordinado. Ahí el primo de Jonás Santopoulos ordena el partido, ¿no? Se llama Molina
Matacuzi Molina se pedía, me parece. O Molina, no, Molina se pedía, perdón. Y él es el que ordena más o menos el partido con mano de hierro, todos están alineados. No se ha visto, digamos, transfugismo como se vio en otras épocas. Ahora hay que anotar que no eran necesariamente israelitas los que fueron tránsfugos. Entonces, el FREPAP, yo creo que puede tener una muy buena chance en la elección que viene, una muy buena chance. Y lo otro importante, a ellos no les importa si ganan o no. Es el único partido que yo lo empecé a seguir desde noviembre. Yo, de verdad, nunca me podrán decir que me subí a la copia de FREPAP porque yo lo cubría desde noviembre. Y yo desde noviembre me di cuenta que a ellos no les importaba, que como todos los partidos están desesperados por contestar a los periodistas, sí, yo te doy una declaración, que no sé qué, y todos quieren salir de todos lados. Ellos no querían salir de ningún lado, no les interesaba que la prensa lo retrate porque probablemente lo hacía caricaturizar, hacían su campaña muy cercana a la población con caravanas. Ellos son parte del barrio, entonces ya los conocen, los ven como personas morales, coherentes con sus principios, por más que no estén de acuerdo con ellos. Y ellos decían, bueno, ellos son una congregación y tienen la inscripción partidaria. Si no ganan, no ganaron y van a seguir siendo congregación. Y nadie ahí está porque necesita un favor político, ahí están porque creen en la religión israelita. Entonces, ellos tienen una ventaja increíble. Ellos pueden hacer una política que probablemente ningún otro partido hoy día pueda hacer, porque todos van a estar en pugnas por el poder. Ellos no van a tener probablemente ninguna pugna por el poder interna, a menos que sea una pugna ya, digamos, espiritual, ¿no? Pero pugna interna política difícilmente la vayas a ver. Entonces, ellos tienen una ventaja que no tiene casi ningún partido, y es súper interesante. Y digamos, a mí me podría parecer una alternativa política válida si no fueran tan conservadores, tan... y religiosos, ¿no? Y en realidad religiosos, ¿no? Porque digamos que una de las cosas que creo que nos haría bien en Latinoamérica es despojarnos un poco, ¿no?, de esas cargas religiosas que vemos en todos lados, ¿no? Vemos en todos lados, no solamente en los israelitas, ¿no? O sea, vemos desde un presidente yendo a un Tedeum en 28 de julio, ¿no? A ministros jurando frente a la cruz, ¿no? Tenemos cursos de educación religiosa en los colegios estatales, ¿no? Y los mismos profesores organizando las primeras comuniones en estos colegios estatales, ¿no? O sea, esas cosas no deberían ocurrir. Creo que sería bueno, nos mejoraría como nación. Paolo, yo te agradezco mucho tu presencia, ha sido una charla súper interesante. Esas charlas, acá lo único que faltó fue una chela para hacerla perfecta. No, ya se me han acabado, ya tengo que reestoquearme. Sí, eso también me pasó a mí, así que será entonces para una conversación de un viernes, entonces, ¿no? Unas chelas. Y veamos pues qué pasa, ¿no? Ojalá volvamos al tema que nos debería interesar, que es el COVID-19, los muertos, ojalá, cómo nos va en el mundo y seguir implementando pues todo lo que se pueda para tratar de llegar de la mejor manera cuando llegue la vacuna, y ojalá cuando llegue la vacuna funcione, ¿no? Yo me contento con que algún partido en su campaña, o algunos partidos en su campaña, tengan una propuesta de fondo respecto al tema de salud. Me contento con que alguno proponga realmente cómo fortalecer la gestión en salud, sin solo decir vamos a pasar una partida, 6% del PBI, sin solo quedarse en ese tipo de propuestas. Yo me contento con que alguien diga, bueno, vamos a X, Y o Z en el salud, X, Y o Z en el CIS, X, Y o Z en el MINSA, y X, Y o Z, y no hay que olvidarnos, en las clínicas, X, Y o Z en las clínicas y en el mercado de clínicas. Lo vamos a empezar realmente a fiscalizar y a regular, porque no puede ser los abusos que se están cometiendo, por más que el Estado no pueda brindar la atención, ¿no? Entonces yo me contentaría con que alguien lo plantee. Si alguien lo plantea y lo plantea en fondo, vamos 10 pasos más adelante de lo que estamos ahora. Ojalá que nosotros como ciudadanos no nos olvidemos de plantear esos temas y no nos querremos solamente en el tema económico, que como tú bien también planteas, va a ser uno de los temas más duros en la lucha en esta próxima elección. Así es. Totalmente. Así es. Listo, Pablo, nuevamente un abrazo y estamos entonces en contacto en cualquier momento para poder comentar los temas de actualidad. Listo, Jaime. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto.
Muy bien, amigos de Arroyo TV, de esta manera damos por culminada esta transmisión, que ha sido un poquito más larga de lo habitual. No hemos podido contar con la presencia de Carlos Tapia por cuestiones técnicas, pero en cualquier otro momento seguramente vamos a poder conversar con él. Muchas gracias y nos vemos nos vemos el miércoles en Argolla TV Original con Willy Vázquez. Nos vemos, chau. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú.